Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a desarrollar el capítulo 8 de la primera carta a los hermanos de la congregación de Corinto por el hermano Shaul. Empezamos primero viendo un resumen del capítulo 7. Recordemos lo que pasó en el capítulo 7. En ese capítulo el apóstol responde a varias consultas enviadas por los creyentes. Estas consultas eran acerca del matrimonio, la soltería y el divorcio. Primero les explica a los creyentes casados que aunque el celibato es un don excelente, el matrimonio es la provisión legítima para evitar la inmoralidad sexual. Él enseña que la responsabilidad de ser una sola carne también está en la intimidad de la pareja, afirmando que esposa y esposo tienen derechos y deberes mutuos sobre el cuerpo del otro. Por ello, no debe haber abstinencia permanente por motivos, sino por motivos espirituales, y solo es temporal, en común acuerdo y para dedicarse a la oración. Luego de esa abstinencia por un motivo espiritual, retornan a la vida conyugal. Luego se dirige a los solteros y viudas expresando su deseo personal de que permanezcan como él, pero reconoce que cada persona tiene su propio don. Por eso aconseja que es bueno permanecer soltero como él. Sin embargo, si no tienen dominio propio, es mejor casarse que vivir consumidos por la pasión. El apóstol también enseñó en ese capítulo 7 que el matrimonio entre creyentes no debe separarse. Es decir, si son ambos creyentes, deben evitar la separación. Y si ocurre una separación, deben permanecer sin casarse con no creyentes. O sea, se pueden quedar sin casarse o no deben casarse con gente no creyente, sino que deben reconciliarse. En cuanto a los matrimonios mixtos, el apóstol afirmó que si el cónyuge no creyente desea continuar la convivencia, el matrimonio, entonces no deben divorciarse, pues el creyente en el matrimonio mixto santifica el hogar. Pero si el incrédulo decide irse, el creyente en la pareja no debe vivir en conflicto porque Dios lo ha llamado a la paz, es decir, no debe insistir en retener al no creyente. Después exhorta a toda la congregación a permanecer en el llamado en que fueron alcanzados. Es decir, si Él los llamó siendo circuncidados o incircuncisos, o siendo esclavos o libres, así deben quedarse. El estatus social no es lo esencial, les decía Pablo, lo importante es la obediencia a los mandamientos de Dios. Finalmente, el apóstol cerró el capítulo recordando la brevedad del tiempo de Mashiach, es decir, lo corto del cronos de Dios y el carácter pasajero del mundo, es decir, este mundo está pasando. Por eso él recomendaba el celibato como una mejor opción en tiempos de crisis, porque ante una situación, una situación de crisis, el casado debe atender responsabilidades familiares, mientras que el soltero puede dedicarse en esos últimos tiempos al Señor con menos distracciones. En síntesis, este capítulo 7, Pablo abordó la honra del matrimonio como bueno y digno, pero presentó el celibato como una opción de mayor libertad para servir a Dios en tiempos de urgencia. Pero aclara que cada creyente debe actuar conforme al don y a la convicción que ha recibido de Dios. Así entonces entramos al capítulo de hoy, el capítulo 8. Vamos a leer del verso 1 al 3 que dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguien cree que sabe algo, no ha aprendido todavía cómo debe saber. Pero si alguien ama a Dios, ese es conocido por él. Aquí Pablo inicia la respuesta a otro de los temas que los corintios le habían planteado por la carta que él recibe. Después de tratar asuntos sobre el matrimonio y la soltería, ahora introduce un nuevo tema como respuestas y les dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, es decir, ya ellos le habían enviado unas dudas respecto a este tema, así que él va a decir:
en cuanto a lo sacrificado a los ídolos que ustedes me están preguntando, sabemos que todos tenemos conocimiento. Es decir, ya todos han sido educados en el tema de los ídolos. Y luego les dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Vamos a entender. Para comprender lo que va a decir el apóstol como respuesta a esa inquietud sobre los ídolos, debemos saber que en los templos de Corinto los paganos sacrificaban animales a ídolos. Entonces, ponga mucha atención. Esa carne que se sacrificaba a los ídolos en los templos se vendía en el mercado o se comía en banquetes públicos. Algunos creyentes supuestamente más fuertes en conocimiento, y cuando digo en conocimiento me refiero a conocimiento de la palabra, un ídolo no es nada. Es decir, el que está maduro ya en la palabra de Dios sabe que un ídolo no es nada. Así que si el ídolo no es nada, el creyente maduro o que se creía maduro porque tenía más conocimiento decía, bueno, si el ídolo no es nada, puedo comer sin problema de esa carne. Otros creyentes recién convertidos del paganismo, al ver esto, se sentían contaminados al hacerlo. Ellos decían, salimos del paganismo y si comemos carne presentada a los ídolos en sacrificio, entonces estaríamos volviendo atrás y afectando nuestra emuná, nuestro crecimiento en Hashem. Ellos se sentían contaminados al comer la carne. Entonces Pablo inicia diciendo, sabemos que todos tenemos conocimiento. Esto es una afirmación que unos creyentes se sentían superiores a otros. Pablo le está diciendo a estos que se creen superiores porque saben más supuestamente de la palabra, les está diciendo, sabemos que todos, es decir, todos han sido educados, tenemos conocimiento, pero eso no debe hacerlos superiores a otros. Para corregir esa supuesta superioridad, el apóstol les dice, el conocimiento envanece. Cuando dice el conocimiento se refiere al conocimiento de toda lo del mundo, más lo de la palabra que han recibido, y les dice, ese conocimiento envanece, pero el amor edifica. La palabra envanece describe la idea de inflarse o hincharse. En griegos esa palabra se traducía como inflarse o hincharse. Pablo critica el conocimiento en sí mismo. Él no está, Pablo no critica el conocimiento en sí mismo, sino el conocimiento sin amor que produce el inflarse, que produce el orgullo. Si el conocimiento, la lógica de Pablo, si el conocimiento te hace mirar por encima del hombro al hermano débil en conocimiento, en lugar de ayudarlo, tu conocimiento es síntoma de inmadurez. Por eso el apóstol agrega, si alguno cree que sabe algo, aún no sabe como debe saber. Pablo está hablando de dos tipos de creyentes en la congregación. Aquel creyente que ya se siente inflado porque se sabe toda la palabra de Dios, se sabe los versículos, los ha memorizado, además viene de un conocimiento del mundo, se cree muy lleno de conocimiento, pero Pablo le está diciendo, si tú aplicas ese conocimiento sin amor o no lo aplicas, entonces no tienes amor, por tanto ese conocimiento envanece. Así que si alguno se cree que sabe algo porque se cree maduro, en realidad está mostrando una inmadurez porque aún no sabe como debe saber. Con esto Pablo distingue entre la simple información que acumula un creyente en la congregación y el verdadero conocimiento según la palabra de Dios. Les está enseñando que existe una distinción vital entre la información y la revelación. Información es acumular datos sobre Dios que alimentan el ego. Es como decir que se sabe la Biblia de tapa a tapa. Ese es el que está inflado en conocimiento. Se sabe la Biblia de tapa a tapa. Nadie le echa cuento. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero ese que habla así no tiene revelación. Porque si tuviera revelación, no actuaría así con los que no tienen ese conocimiento. Entonces le está diciendo, no tiene revelación porque esa revelación nace del amor a Dios a través de la obediencia de sus mandamientos que transforma al creyente
para que se haga más semejante al Mesías, es decir, para que sea más servicial hacia su prójimo. Por eso concluye, si alguien ama a Dios, ese es conocido por él. Entonces, ser conocido por Dios no es un concepto pasivo, un concepto simple, es un tema relacional, un término muy relacional y profundo. Como enseña Yeshua en Juan 14:21, amar a Dios es guardar sus mandamientos. Por tanto, el creyente que Dios conoce o que lo reconoce y aprueba su crecimiento es porque es un creyente que tiene comunión con Él, que recibe revelación de Él. Es aquel que vive según la voluntad de Mashiach. En otras palabras, un conocido de Dios no es aquel que se sabe la Biblia de tapa a tapa, es aquel que la practica. En síntesis, y fíjense, antes de responder Pablo si comer carne sacrificada a ídolo está bien o está mal, Pablo enseña, si tu conocimiento no está soportado en la obediencia a los mandamientos, es decir, en amar a Dios y amar al prójimo, aún no has madurado completamente, aún no sabes cómo debes saber, es decir, no sabes lo que debes saber todavía. Entonces pasamos al verso 4 al 6 que dice, por tanto, en cuanto a comer de los sacrificados a ídolos, aquí ahora Pablo va a entrar a dar respuesta después de que estableció que los sabiondos que se creen o que se saben la Biblia de extremo a extremo, no están tan bien ubicados como ellos creen, es decir, no son tan maduros como ellos creen. Ahora, después que ha dicho eso, es que va a responder en cuanto a comer de los sacrificados a ídolos. Y les dice, por tanto, en cuanto a comer de los sacrificados a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios, porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él y uno y un solo Señor Yehoshua Hamashiach, por quien son todas las cosas y por medio de Él existimos. Ponga atención porque pareciera la redacción que nos está diciendo que hay un padre y hay un hijo. Ponga atención. Tras establecer que el amor debe gobernar al conocimiento, es decir, el amor a los mandamientos debe ser lo que gobierne el conocimiento del creyente, Pablo aborda el argumento de los creyentes fuertes, eso que se la saben todas. Para entender el peso de este debate, debemos visualizar otra vez la ciudad de Corinto. Corinto era una ciudad dominada por los imponentes templos de Apolo, que simbolizaba el poder, y Afrodita, que significaba el centro de placer y riqueza de esa ciudad. Estas instituciones generaban una cantidad masiva de carne sacrificada que terminaba en los mercados y en banquetes sociales. Al decir, por tanto, en cuanto a lo sacrificado, Pablo ahora sí entra al tema doctrinal que los creyentes que se creían fuertes en la palabra estaban utilizando. Y empieza diciendo, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Observen que el apóstol no contradice a los fuertes, a los que se sienten con mucho conocimiento. Al contrario, él confirma lo que él mismo les enseñó. Es decir, ellos tienen ese conocimiento porque Pablo se los enseñó. Entonces, él les enseñó esto basado en la Torá y los profetas. Si va a Deuteronomio 4:5 y a Isaías 4:46:9, entenderá esto. Un ídolo, Pablo lo está sacando de la Torá, no tiene vida, ni poder, ni existencia real. Por tanto, desde una perspectiva estrictamente espiritual, la carne de esos sacrificios sigue siendo carne, y comerla no tiene un efecto espiritual en el creyente. A continuación dice, aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, Pablo reconoce la realidad cultural de Corinto. El mundo grecorromano estaba lleno de dioses, dioses del cielo, dioses de la tierra, dioses del mar, dioses del hogar, y hasta los señores emperadores eran hombres hechos dioses.
Por eso agrega la frase muchos dioses y muchos señores, para describir el politeísmo del Imperio Romano. Sin embargo, establece una frontera clara para los que son seguidores de el Mesías. Dice, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, el creador de todo, y un solo Señor, Yeshua Hamashiach, por quien todas las cosas existen. Escuche bien, Yeshua Hamashiach, por quien todas las cosas existen. Pablo confirma lo que dice la Torá y el propio Yeshua. Dios es uno, pero se presenta en el cielo como el Padre, el origen de todo, que se disminuyó a semejanza de hombre en el cuerpo de Yeshua Hamashiach para ser nuestro Señor en la tierra. Porque por Él es que todo existe, incluyéndonos a nosotros. Eso es lo que está diciendo Pablo. En síntesis, Pablo no está tratando aquí la idolatría en sí mismo, sino la manera en que los creyentes se consideran fuertes en conocimientos. Ellos se sentían libres en Mashiach, pero la manera en que expresaban esa libertad era lo que Pablo está tratando de corregir. Y dice entonces el verso 7, sin embargo, no todos tienen este conocimiento. ¿Cuál conocimiento? El de que los dioses, los ídolos no son dioses, ni en el cielo ni en la tierra. Entonces les dice, porque algunos estando acostumbrados al ídolo, hasta ahora comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo y su conciencia, siendo débil, se mancha. Escuche bien. Pablo ya ha establecido una verdad doctrinal. Lo sacrificado a los ídolos cuando se compra en el mercado no contamina espiritualmente al creyente porque los ídolos del mundo greco-romano no son nada y solo existe un Dios y Señor. Pero ahora dice, sin embargo, no todos tienen este conocimiento. ¿Cuál conocimiento? De que los ídolos no son dioses. Está diciendo que hay otros creyentes que no son fuertes en el conocimiento de la palabra y explica por qué. Porque algunos, acostumbrados hasta ahora al ídolo, comen como si fuera sacrificado a un ídolo y su conciencia, siendo débil, se contamina. Aquí el apóstol explica que aunque los creyentes fuertes tenían la razón de que los ídolos nada son, no todos en la congregación habían asimilado plenamente el significado de esa verdad. Pablo se refiere a que habían creyentes nuevos procedentes del paganismo que durante años participaron en sacrificios idolátricos y apenas están entendiendo lo que es la Torá, los apóstoles y los escritos y los profetas. Para ellos, esa carne, para estos que estaban empezando el caminar con Mashiach, esa carne que ellos habían ya dejado atrás estaba cargada de significado espiritual. Y si volvían a comerla, sentían que estaban regresando a su antigua vida y experimentarían culpa espiritual. Se sentirían nuevamente contaminados con el supuesto poder del ídolo al que fue sacrificada esa carne. Por eso Pablo afirma que si comen lo que fue sacrificado a un ídolo, su conciencia siendo débil se contamina. Es decir, ellos todavía estaban aferrados al paganismo y sentía que todo lo que se hacía en ese templo tenía que ver con un poder espiritual del ídolo al que se hacían los sacrificios. Entonces, una conciencia débil en un creyente que está empezando no significa inferioridad espiritual, sino una conciencia más sensible o todavía esa conciencia no está plenamente formada, es decir, no está educada en la palabra completamente. Estos creyentes necesitaban crecimiento y acompañamiento para comprender y vivir su libertad en Mashiach. Lo que dice Pablo es claro, el conocimiento verdadero de los fuertes, los que se creían saberlo todo de tapa a tapa en la Biblia, debía traducirse en amor, cuidado y edificación del hermano más sensible, el débil, el que ha entrado nuevo en la congregación de Mashiach. Y ese, como era nuevo, había acabado de dejar de comer carne sacrificado a ídolos. Y si ahora volvía a comer, lo iba a hacer con miedo de volver al paganismo. El verso 8 al 9 dice, pero la comida
no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos, ni, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Pero tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Acuérdense, el débil ese es el que recién está entrando, recién deja el paganismo. Entonces aquí Pablo, con esta porción 8 al 9, ha revelado primero que en la congregación de Corinto había creyentes que se consideraban muy maduros, porque poseían conocimiento doctrinal correcto. Sabían que el ídolo no es nada y que solo existe un Dios verdadero. Eso estaba muy bien. Sin embargo, esa madurez era incompleta, porque no estaban usando ese conocimiento, esa madurez, para edificar a los creyentes recién llegados cuya conciencia aún era débil. Muchos de estos nuevos creyentes provenían del paganismo, por lo que asociaban la carne sacrificada a los ídolos con su antigua vida religiosa. Para ellos, volver a comer de esa carne podía sentirse como una participación nuevamente en la idolatría. Ante esta situación, Pablo responde, pero la comida no nos presentará a Dios, ni, ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Para comprender mejor las palabras del apóstol, es necesario recordar que la mayor parte de la carne consumida en la ciudad de Corinto provenía de los templos paganos. Ponga atención. Allí en los templos se sacrificaban bueyes, ovejas, cabras y cerdos. La carne tenía cuatro destinos. Una parte se quemaba en honor al ídolo ahí mismo en el templo, la otra era consumida por los sacerdotes, una gran porción de la carne se usaba para banquetes dentro del templo, banquetes como celebraciones familiares, reuniones de gremios, de alfareros, fiestas cívicas, y el resto se vendía en las carnicerías del mercado público. Así era la distribución de esta carne, que era muchísima en los templos. El problema que Pablo abordó aquí no es la alimentación, debemos estar claros en eso, sino la relación entre la comida y la idolatría. Por eso afirma que la comida no determina nuestra aceptación delante de Dios. Comer o dejar de comer alimentos, y escuche bien, alimentos son los que están en Levítico 11, los alimentos bíblicos. Es decir, aquí no estamos hablando de que la congregación estaba comiendo cerdo, estamos hablando de que la congregación estaba comiendo o bueyes o cabras o ovejas, alimento, porque lo demás no es alimento. Entonces, estos alimentos sacrificados a ídolos no afecta la posición del creyente ante Dios, dice Pablo, ni su salvación. Es decir, comer o no comer bueyes o ovejas o corderos sacrificados en un templo no estaba haciendo que este creyente perdiera su salvación. Con esto Pablo desarma la idea de que los alimentos sacrificados a ídolos tienen el poder de contaminar espiritualmente al creyente. Sin embargo, inmediatamente introduce una advertencia, pero tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Observe que le está hablando al fuerte, ese que dice, pues yo puedo comer de la carne, puedo participar del banquete, puedo, siempre y cuando sea animales que son considerados alimento en la Torah, entonces puedo comerlo. Pablo le dice, sí, pero ten cuidado, porque esa libertad que tú sientes se puede convertir en piedra de tropiezo para el débil. Pablo se dirige a los creyentes fuertes y les advierte que su libertad, esa que ellos se creían que los fortalecía, puede convertirse en tropiezo espiritual para aquellos cuya conciencia aún es frágil, porque están comenzando su fidelidad al Mesías. El problema aquí no es la comida en sí mismo, sino la manera en que los creyentes fuertes usaban su libertad, ya que esa libertad podía afectar negativamente al hermano que recién empezaba en la congregación. En síntesis, Pablo le está diciendo a los creyentes fuertes,
Comer carne sacrificada a los ídolos es lícito, pero deben preguntarse si es conveniente hacerlo cuando puede afectar la conciencia de su hermano. Y llegamos al verso 10 y 11 que dice, porque si alguien te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si él es débil a que coma de lo sacrificado a los ídolos? Por tu conocimiento entonces se perderá el que es débil, aquel hermano por quien Mashiach murió. El apóstol ha explicado a los creyentes fuertes que su conclusión teológica es correcta. Comer carne sacrificada a ídolos no daña espiritualmente. Sin embargo, el problema no es la comida, sino el tropiezo que pueden provocar en el hermano débil. Por eso presenta una escena concreta para que queden bien claros y les dice, si un creyente con conocimiento como ustedes es visto comiendo en un templo pagano, un creyente con conciencia débil que acaba de empezar podría sentirse impulsado a imitarlo y pensaría, si este que es fuerte lo hace, entonces esto debe estar bien, entonces yo también puedo volver a comer carne sacrificada ahí. Para comprender mejor la escena que describe Pablo, es importante saber que los templos en ciudades como Corinto tenían comedores, tenían salones de banquete, mesas de celebración, la gente alquilaba espacio para cumpleaños, bodas, reuniones de negocio, fiestas de asociaciones laborales. El templo funcionaba como hoy un restaurante o sala de reuniones públicas en este tiempo. Así que en el mundo grecorromano era completamente normal ir al templo a comer. Pero la advertencia de Pablo para algunos creyentes fuertes es que si continuaban participando en estos banquetes, lo que para ellos era un simple acto social, se podría ver como una participación en el acto religioso del sacrificio. En la mentalidad bíblica, comer del sacrificio a un ídolo significa participar del altar de ese ídolo. Por eso el apóstol advierte sobre asistir a esos banquetes. Entonces, si un nuevo creyente que acaba de salir del paganismo, le dice Pablo a estos creyentes fuertes, los ven a ustedes participando en un banquete dentro de un templo, no pensará este débil desde su conciencia, que aún está débil porque acaba de empezar, que la conducta tuya como fuerte valida a él a volver a esos banquetes y participar nuevamente del altar de los ídolos. La advertencia del apóstol es contundente. Por tu conocimiento, es decir, por tú que te crees fuerte y maduro, se va a perder el débil. El hermano aquel por quien el Mesías murió. La expresión perderse no apunta aquí a condenación eterna, sino a un daño espiritual real, es decir, a culpa, a retroceso en la fidelidad, incluso el riesgo de regresar ese hermanito que acaba de empezar a prácticas idolátricas nuevamente. En otras palabras, Pablo está diciendo que el orgullo del conocimiento de aquellos que se creen maduros y no lo son, puede convertirse en un tropiezo para otros. Por eso Pablo añade con intención deliberada, el hermano por quien el Mesías murió. Es decir, vas a dañar al hermano por el que el Mesías murió, aquel que llamó por gracia. El contraste es poderoso en lo que está diciendo Pablo. Él está diciendo, el Mesías entregó su vida por ese creyente débil. Y tú, que te crees maduro, ¿sí? No estás dispuesto a renunciar a esos banquetes sociales por amor a tu prójimo. En resumen, el mal uso de la libertad en el Mesías puede llevar al creyente que se considera maduro a empujar a otro que no está maduro como él, sino que está empezando, lo puede empujar hacia el pecado. Entonces Pablo le está diciendo que la libertad del fuerte sin amor a Dios y al prójimo deja de ser madurez y se convierte en irresponsabilidad espiritual. Y cierra diciendo, verso 12 al 13, y así al pecar contra los hermanos
y herir su conciencia cuando ésta es débil, pecan contra Cristo. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás para no hacer pecar a mi hermano. Después de mostrar el daño espiritual que puede causar el mal uso de la libertad en Mashiach, Pablo presenta la conclusión del asunto y les dice, así, al pecar contra los hermanos, es decir, así como te han visto en un templo participando de los banquetes, en templos idolátricos, el verdadero pecado que estás presentando es herir la conciencia del hermano. La comida sacrificada a ídolos no está mal. Lo que está mal es que te vea el hermano que participas de cosas de las que él se apartó, se alejó. El problema no es la comida, otra vez lo manifiesta Pablo. El problema es dañar espiritualmente a un creyente por quien el Mesías murió. Al decir pecar contra los hermanos, Pablo enseña que quien hiere la conciencia del creyente débil está pecando contra el propio Mesías, porque los creyentes forman parte del cuerpo, es decir, estás atacando al cuerpo del Mesías. Lo que hace al hermano, aquel creyente que se cree maduro, se lo hace al Señor. Por eso Pablo termina con una declaración personal radical. Si la comida es tropiezo para mi hermano, no comeré carne jamás. Por eso el apóstol concluye con una declaración personal. Es decir, si la comida es tropiezo para mi hermano, yo no comeré carne jamás. Él no está prohibiendo la carne, está poniéndose como un ejemplo. Él está dispuesto a renunciar voluntariamente a un derecho legítimo, que es comer con un, aunque sean no creyentes, comer con ellos en una mesa sin que eso afecte la parte espiritual. Es un derecho que él coma, pero él está dispuesto a renunciar a esas reuniones con tal de que proteja la fidelidad de un hermano que acaba de empezar. En síntesis, Pablo está diciendo que la libertad en el Mesías no está, cuando no está gobernada por el amor, es decir, por el amor a Dios y el amor al prójimo, es decir, por la Torah, puede convertirse en pecado, porque la verdadera madurez no consiste en ejercer derechos, sino en renunciar a ellos voluntariamente para edificar el cuerpo del Mashiach. Y con esto, mis hermanos, terminamos.